Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos nuestros amigos que nos están escuchando ahora en este instante a través también de las redes sociales. Esto es Viernes de Terror BDT por Radio La Única 95.5 FM. Es un espacio que estamos propiciando para contar historias, leyendas, misterios. Y bueno, no podíamos desaprovechar esta oportunidad para poder entrevistar a un amigo personal. Él es un experto también ya nos va a estar contando un poco sobre todos los temas relativos al despertar espiritual, a la metafísica. Un poco también vamos a hablar de, ¿por qué no?, de psicología, pero sobre todo de una experiencia que él tuvo, que lo marcó, una experiencia de contacto extraterrestre. Y yo sé que ustedes son seguidores también del canal de Matergia con Rafa Mercado, pero hoy estamos estrenando este programa, Viernes de Terror, a través de Radio La Única 95.5 FM, y es la primera vez seguramente, y también a través de las plataformas de Facebook, así como de la fanpage de Matergia y con la otra fanpage de Viernes de Terror. Igual todo se sube, ya es nuestro 5º episodio, todo ya está arriba, en la nube, así que quiero invitarlos a todos ustedes a que presten atención, si es que es la primera vez que nos escuchan, sobre esta interesantísima experiencia. En la otra cámara tenemos ya a nuestro invitado y lógico todo saliendo a través de la FM, que es lo más importante. Nos está escuchando toda Arequipa a través de la FM, una gran y potente señal de Radio La Única. ¿De quién hablamos? Hoy en el programa, un contactado por seres del espacio, Roberto Vargas de la Gala, y ya lo tenemos aquí en cabina. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Un gusto estar aquí nuevamente en Arequipa, que es mi segundo hogar, mi casa. Es tu casa. Roberto, cuéntanos un poco cómo es que se da esta experiencia. Yo sé que lo has comentado en el canal y bueno, has estado hablando un poco de esto, pero es importante, ¿no? Antes de comenzar, ¿cómo van dando estas experiencias que tú tienes de contacto, ¿no? En Tacna, precisamente. Tú radicabas ahí, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo es que tu vida, supongo, cambia, ¿no? De pronto, de la noche a la mañana. Claro que sí, gracias, Rafael, por esta oportunidad. Bueno, para los amigos que seguramente nos están sintonizando y escuchando, mi testimonio va a ser seguramente uno de los que pueden haber escuchado y que complementa. En mi caso, pues, en aquella época yo radicaba en la ciudad de Tacna, la Heroica. Me desempeñaba como contador público en una prestigiosa firma de bebidas gaseosas. Y ahí me conocí con un grupo de amigos. Me había ocurrido un accidente de tránsito previamente y estaba buscando la respuesta. Y el hecho concreto es que de repente, en un momento determinado, buscando esas respuestas, llego así a un grupo que se reunía los días jueves por la noche en la ciudad de Tacna, en el consultorio del doctor Luis Pimentel, un gran amigo. Y ahí pues nos comenzamos a congregar y de pronto comenzamos a recibir vía sueños que había que salir a un lugar que se llama Chuschuco, que en español significa lugar por donde pasa la luz. Así que, con un grupo de amigos, Fernando Bendezú, Charo Malatrista y Toño Cisneros, decidimos acudir a ese llamado, que era fundamentalmente por el sentir, y salimos de la ciudad de Tacna un día sábado, 26 de noviembre del año 1994, y pasamos las pampas de Micuya, donde están los petrolíferos de Micuya, para quienes puedan ver por el YouTube, y llegamos a una zona que es totalmente desértica. De hecho, Tacna está creo que es el 4º desierto más árido del planeta Tierra, y en el lugar donde nosotros decidimos acampar fue un lugar de una especie de explanada con un pequeño cerro. Ahí me correspondió a mí pues dirigir una pequeña relajación. Yo había hecho el curso mental Silva, control mental Silva, y por decisión de mis amigos pues era el que yo tenía que hacer esa práctica. Y efectivamente, ya con un poco de emoción recordando ese momento, y es que comencé a hacer yo mis prácticas cuando de repente sentí como un brillo muy fuerte en mi frente. Abrí los ojos y mis compañeros estaban en silencio, como yo, con ojos cerrados, pero había como una especie de niebla que subía por encima de nosotros, como una especie de campana de vidrio, y la niebla no pasaba por donde estábamos nosotros. Así que continué haciendo mis ejercicios del método Silva del control mental, cuando en una segunda vez el impacto ya fue mayor.
Inmediatamente abrí los ojos, pero el silencio era el mismo, la niebla era más espesa y seguía subiendo como una especie de, por encima una especie de campana. Entonces yo mismo me dije, bueno, no vaya a ser que mis amigos me hacen una broma, así que me levanté y cogí la linterna de cada uno de ellos y me la guardé en mi casaca. Y continué. En eso que estaba en lo mejor del desarrollo de esta pequeña relajación dinámica, el impacto ya fue mayor. Cuando abrí los ojos, de verdad en ese instante, hacia el lado derecho mío y a una distancia sería, yo calculo, unos 50 metros, había una especie de campana plateada brillando, emitiendo luces amarillas, rojas, fuerte, y de esa parte de arriba, como si fuera una especie de antenita, sale un haz de luz, así como un rayo que cruza frente a mí y cae hacia el lado izquierdo donde yo estaba, con una distancia más o menos de 30 metros. Ya te puedes imaginar en ese momento la emoción que yo sentía. Dejé de hablar, me agitaba un poco por lo que estaba viendo, y se forma una media luna así plateada, brillante, pulsante, y de ahí sale un par de botas. Después se le ve, ¿no?, la pantorrilla, el muslo, la cadera. Wow. Un personaje. Lo curioso es que no pisaba el piso, sino que como que estaba flotando por encima del piso, y detrás de él sale otro. En ese instante ya podrás comprender que la emoción me ganaba. Comencé, sí, de verdad, a temblar. No puedo negar que tenía miedo, sí. No podía controlar la emoción en ese momento, y van avanzando, y uno de ellos se acerca a mí y otro se acerca a mi compañero Fernando, que somos los que hemos continuado con este proceso de transmitir las experiencias de contacto y la información. Y a mí se me acerca este ser. Yo calcularía que tendría 2,30 metros, 2,40 metros de altura, y que me cruza las manos en forma de X, así, me cruza en los hombros. Yo me quedé en ese instante absorto a lo que miraba, y como que se inclina hacia adelante de mí, y le pude ver como una especie de brillo acá en la frente, no sé si sería un cinto o algo especial, y luego me extiende la palma de su mano, que sería más o menos como así, este tamaño, y encima de la palma había una especie como de triángulo flotando, emitiendo lucecitas blancas y azulitas, ¿no? Para mí en ese instante no sabía a qué se refería primero la forma como cruzaba los brazos, tampoco por qué se agachaba como una especie de venia, y mucho menos qué significaba esa pirámide flotando. Lo cierto es que en un momento determinado, yo estaba en Flor del Loto sentado en la arena. Yo mido 1,85, para más o menos que tenga una idea de la altura de estos seres. Wow. Y de pronto, no sé si sería algo así como si tuviera una camisa y botones, y tuviera una especie de correa que creo que era así de este ancho, y que de uno de esos botones sale, veo claramente que sale un haz de luz que me cae en todo el estómago, y en ese instante, de verdad, experimenté una sensación de paz, de serenidad. Mi cuerpo dejó de temblar, y como si yo me sintiera que fuera toda la creación. No sé cómo explicarlo en palabras, solo en sentimiento, ¿no? Como si yo fuera toda la creación. Y por primera vez en ese instante, ese personaje que estaba frente a mí, me parecía que lo conociera de siempre, de toda la vida. Es más, me parecía muy familiar. Tanto es así que mi primer impresión en ese instante fue preguntarle su nombre. Y sentí claramente en mi mente que me decía Godard, y tu compañero Antar. Y me animé en medio de toda la sorpresa y todo esto que vivía, a preguntarle de dónde venía, ¿no? Claro, no es fácil en ese instante tener una batería de preguntas, sino simplemente lo que en ese momento surge por la impresión y la emoción. Y me decía que venía de un lugar que era descendiente del planeta Apo, que estaba ubicado en la constelación Alfa Centauro, a 4,2 años luz de la Tierra. En ese instante mi mundo era el mundo contable, soy contador público, así que no sabía, ni tenía idea de qué significa 4,2 años luz, y mucho menos de la existencia de un planeta llamado Apo, y mucho menos que era la constelación Alfa Centauro, ¿no? Pero lo que yo sí recuerdo, que por primera vez sentí claramente en mi mente una voz tan nítida, pero tan solemne, que me decía que el ser humano aprende por imitación. La verdad que no lo entendía, y que este era el primer encuentro que nosotros íbamos a tener, pero siempre y cuando nosotros, o sea, el grupo de los 4, así lo aceptaran, ¿no? Que si no, ahí terminaba la experiencia. Y me comenzó a dar un poco más de información, que yo recuerdo esa, y era que tenía que volver a renacer. Y me repetía, renacer, renacer. Yo no entendía qué era renacer en ese instante. Tampoco podía pensar mucho, pero lo que sí me comenzó a hablar y me decía, tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tus emociones, algunas conductas, y tienes que empezar a reconocerte tú mismo quién eres y por qué estás acá.
Indudablemente que podría hablar muchas cosas más que en ese momento surgían, pero después mi compañero que estaba al lado comenzó también a agitarse, comenzó también a sentir la misma sensación que yo sentía y después se calmó. Lo cierto es que después se retiran pasan esa especie de luna plateada, vuelven a la nave y la nave comienza a girar y a emitir luces. Yo pensé que era una nave. Cuando levantamos la mirada se abrió en medio de lo que estábamos nosotros como una especie de círculo y habían 3 naves más encima de nosotros. Y cuando esa nave comienza a emitir gases de luz, comienza a subir y vemos cómo comienza a subir como una especie de zigzag en el cielo oscuro y poco a poco hasta que desaparece. La verdad que cuando recuerdo ese momento, mi querido Rafael, sí, pues es una emoción difícil de explicar. No, y qué bueno y qué interesante, ¿no? Que sigas como conectado con ese mismo momento. Es que es increíble lo que cuentas. De pronto a muchos les cuesta asimilar esta información porque, claro, o sea, decir que hay ovnis y todo, pero poder hablar con los tripulantes es bastante especial, único. Y bueno, Roberto, quiero seguir avanzando un poco porque tenemos bastantes temas. No sé si concluir, pero un poco para que nos expliques, ¿este contacto se ha seguido, digamos, manteniendo a través del tiempo? ¿Los has vuelto a ver a los seres físicamente o este contacto ha seguido ya de una forma más sutil, ¿no? Bueno, mira, te cuento que para el grupo que éramos Fernando, Toño, Charo y yo que les habla Roberto, comenzamos a salir al campo durante un año, inclusive los días sábados ayunábamos. Y cada vez que íbamos con el grupo de amigos que nos reuníamos, no pasaba nada, Rafael. Pero cada vez que íbamos los 3 o 2, las naves aparecían. Y emitían flashes y hacían una serie de volteretas delante de nosotros, emitían luces de colores y nos daban, en cierta medida, como una especie de preparación, ¿no? Si yo podría decir ahora que muchas de las cosas que he ido entendiendo con el paso del tiempo es esa preparación que nos iban dando, ¿no? Acerca del tema espiritual, acerca del tema emocional, acerca del tema mental, la importancia de estar consciente, de entender por qué estamos aquí, qué tenemos que hacer, y darnos una serie de instrucciones. Y así fue pasando el tiempo, hasta que después, bueno, a mí me tocó ya salir de Tacna y irme a vivir, pues, a Lima. En ese lapso de tiempo han continuado las experiencias de contacto en el plano físico, inclusive en la laguna de Cancán, que queda a 4.400 metros sobre el nivel del mar en el Cusco. En junio del año pasado yo tuve una experiencia en el plano físico en Cusco, en junio de 2023. El día 24 de noviembre, en Navidad, por la mañana me indicaron que esté atento entre las 10 y 11 de la noche porque iba a haber un avistamiento de perros. Efectivamente estuve ese día y filmé el avistamiento, claro, un poco lejos, pero lo filmé. Y comenzaron a darme una serie de pautas, entre ellas que tenía que ya empezar a viajar y compartir la información de una manera muy simple, muy sencilla, a través de exposiciones, de presentaciones y algunos talleres también, que gracias en este caso a Imágenes, que está en Jerusalén 206, pues estoy en este momento en Arequipa. Y la información que me vaya dando, pues, para, digamos, un poco de tranquilidad, me he ido confirmando desde el punto de vista científico, pero también de las noticias que están ocurriendo y que están saliendo. Entonces, este contacto continúa y la verdad que viene de ellos hacia mí, ¿no? Ellos, cuando ven por conveniente, me envían a través de mensajes telepáticos o psicográficos algunas pautas e instrucciones que después se dejan ver en el campo, ¿no? Wow. O sea, ¿tú crees también, Roberto, que hay personas que están recibiendo estos mensajes telepáticos de los extraterrestres, qué sé yo, personas de Arequipa, por ponerte un ejemplo, ahora, en estos días o en estos últimos años, o desde siempre recibimos información de parte de ellos, las personas de a pie, digamos, de todos nosotros? Sí, mira, casualmente se continúa recibiendo por otras personas que también están en este camino. Los niños también están siendo conscientes, por ejemplo, de avistamientos, de encuentros cercanos en otros planos con ellos. Los adultos también, los ancianos también cuentan algunas historias. Aquí en Arequipa hay personas que también reciben información. Y yo te voy a contar algo que para mí es interesante, ¿no? Que me ayudó un poco más a hacer esos viajes y venir, ¿no? Aquí a Arequipa, y gracias a ustedes que estamos en Imágenes Jerusalén 206, estamos desde el día 24, 25, 26 haciendo una serie de actividades. Pero en un momento determinado, ese 24 de diciembre, era entre 10 y 11 de la noche,
Yo un poco les decía que necesitamos ayuda, ¿no? Porque estaba habiendo esta guerra entre Ucrania y Rusia, una serie de bombardeos, gente que estaba falleciendo, los animales, el campo. Estaba subiendo la economía por producto de este tipo de guerras, ¿no? El dólar, el gas, el petróleo. Ahora estaba viniendo este problema de conflicto entre Israel y Gaza, o sea que eso no podía contar, ¿no? Yo inclusive les decía que parecía un poco duro, complicado, ¿no? Difícil, ¿no? Pero en ese instante, Rafael, la respuesta que me viene y recibo en mi mente, me decían, si para ustedes es complicado y difícil, para los seres que están en la cuarta dimensión es imposible. Créeme que en ese instante recién comprendí lo maravilloso que es ser humano en este planeta Tierra y que todos tenemos esa habilidad de generar ese cambio y cambiar esta situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, todos, no hay acá privilegios ni diferencia, todos estamos en capacidad de recibir esta información, sea telepática, sea psicográfica, sea en sueños, sea a través de otros medios, o sea, a través de experiencias de contacto, pero ya es el momento en el cual tenemos que despertar. Somos los actores de este cambio y podemos transformar, aunque sea por pequeños pasos, esta realidad. Sí se puede. Ok, o sea, qué interesante, ¿no? Ahora, tú estás en Arequipa, mira cómo avanza el tiempo, qué cruel que es. Ahora que estás en Arequipa, se está haciendo, solo para ponernos en contexto, ¿no? Te hemos visto en algunos medios de comunicación, transmitiendo a través de, lógico, Latin Imágenes, compartiendo dos, digamos, experiencias que vas a tener con la gente. Una ha sido los registros akáshicos, con algunas lecturas. ¿Cómo es esto? Un poco para saber lo que se está haciendo aquí en estos días. Sí, bueno. ¿Qué son los registros akáshicos? Te contaré que los registros akáshicos no es otra cosa que esa información que está en ese gran banco de memoria llamado registro Akash, y que contiene la información no solamente de lo que va a suceder en esta vida, lo que sería lo planificado, por decirlo así, sino que también todo lo aprendido y vivido en múltiples vidas anteriores, y que puede dar respuesta a muchas inquietudes que la gente tiene en este momento, como por ejemplo, ocurre en lo más común y cotidiano, ¿no? Que dicen, ¿por qué no me llevo bien con mamá? ¿O por qué no me llevo bien con papá? ¿O por qué no me llevo bien con mi esposo? ¿O por qué no me llevo bien con mis hijos? ¿O por qué no me llevo bien con algún amigo? ¿Por qué algunas cosas no caminan bien? ¿O por qué de pronto, de repente, hay circunstancias que se repiten? ¿O por qué tengo sueños? ¿O por qué de repente tengo algún tipo de experiencia que no sé cómo explicar? ¿O de dónde me surgen algunas habilidades y capacidades que no las aprendí ni en la escuela, ni en el colegio, ni en ninguna institución? Entonces, esa información está en los registros akáshicos, y yo estoy aquí en Arequipa justamente para brindar esas lecturas personalizadas a las personas que sientan en su corazón y en su mente que es un momento de poder acceder a conocer algunas claves que pueden descifrar esos bloqueos emocionales que puedan tener, esos recuerdos que puedan tener, o aquellas cosas que en cierta medida los impulsan a querer buscar algo pero no saben qué es, ¿no? Wow. Sí, y la pregunta sería, o sea, también esto tiene que ver, Roberto, con las vidas pasadas, me imagino. O sea, ¿tú crees que, bueno, de hecho, ¿no? Sino simplemente para que la desarrolles la respuesta, o sea, ¿hay vida antes de esta vida? ¿Y cómo es esta, no? O sea, qué sé yo he podido vivir en otro planeta y ahora estoy aquí, o vengo del futuro al pasado, reencarno al pasado, o no, o vengo de la Edad Media. O sea, ¿cómo se da este gran ciclo kármico? ¿Cómo se puede decir esto? ¿Cómo lo entiendes tú? Claro, lo que sucede es que el alma, que es la parte de la conciencia que viene a encarnar acá, es la que es inmortal y la que va viniendo de vida en vida. Entonces, a través del alma vamos reencarnando, porque una vida es muy corta para poder aprender, corregir, cambiar y continuar la evolución. Entonces necesitamos más vidas. Y por ejemplo, lo que nos ha ocurrido, por ejemplo, en las últimas sesiones que hemos tenido entre ayer y hoy día, ¿no? Que había una persona que me decía, ¿por qué me llevo mal con mi papá? ¿No? O sea, ¿por qué no tengo una buena comunicación? ¿Por qué no hay buena química? Y revisando un poco los registros, resulta que en una vida más o menos en el año 1400 que había en Europa, wow, resulta ser que el que ahora es el hijo, en esa oportunidad, estaba a cargo del mando de un grupo de soldados. Fueron a una ciudad, conquistaron, esclavizaron a las personas, y una de esas personas, curiosamente, es el que hoy es su papá. Y entonces ahí surge una especie de interrelación en la cual el papá no sabe por qué se comporta y el hijo mucho menos no entiende por qué papá es así. Entonces, de alguna manera, lo que en otras vidas dejamos pendientes, en esta vida los tenemos que ir resarciendo. Y la única manera de esto es a través del hogar y la familia, porque es el único lugar donde se practica el amor. Porque el papá es capaz de dar la vida por los hijos y los hijos por los padres. Entonces, es la única manera de poder subsanar esto. Ahora, ¿por qué no recordamos? Porque si supiéramos quiénes hemos sido capaces
nos acordamos de lo que nos ha pasado y en lugar de ser una vida en función a la armonía y la paz, terminamos, entre comillas, afectándonos, peleándonos porque sabríamos que algo ha pasado en otra vida, ¿no? Claro, y Roberto, y esta información que estás compartiendo gentilmente con todos nosotros, esta información es la que se te reveló en esta experiencia que nos has estado contando de la década de los 90, porque tú, y también hablando con Fernando, me dijeron que como que les enviaron paquetes de información, como entrar en un estado de conciencia o de hiperestesia, ¿no? Si vale el término, si me pueden entender, de un estado de comprensión que poco a poco esto se va desbloqueando en ustedes, ¿no? Esta información que estás compartiendo con nosotros es la que ellos también manejan, estos extraterrestres. Claro, lo que efectivamente, ¿no? Con Fernandito, con Chavito y Toño, pues sucede que cuando tenemos la primera experiencia de contacto, es evidente que eran dos realidades, la de los extraterrestres y nosotros como representantes ocasionalmente de la humanidad en ese instante. Entonces cuando ocurre este tipo de contacto, las energías que ellos manejan pues son de cuarta, de quinta, de sexta dimensión, y las que tenemos nosotros son humanas. Entonces lo que ocurre es que los códigos en el ADN se van activando, y como consecuencia de eso pues se activa la telepatía, la clarividencia, la premonición, el don de lenguas, ¿no? La dislocación, la sanación, en fin. Y a medida que eso va pasando es progresivo, las energías que tú vas en ese momento incorporando en tu cuerpo poco a poco y progresivamente te van llevando a otros estadios de conciencia. Y entonces la información que ellos te van entregando, que la van grabando contigo, en el tiempo tú la vas a ir descifrando y la vas a ir encontrando en otros lugares o puntos electromagnéticos. Y en algún momento determinado entonces ocurre que puedes tener acceso a la telepatía, acceso a la clarividencia, acceso a la premonición, acceso a la dislocación. Y es ahí donde con ese tipo de dones que tienes en el ADN puedes tú, así como ahora estamos haciendo estas lecturas con muchas personas, encontrar respuestas que están grabadas en el ADN de la persona, en los chakras, en los cuerpos, en el aura. Y te cuento esto, ¿no? Por ejemplo, en las sesiones que hemos hecho hoy día en la mañana, había una persona que decía, pero yo no sé por qué cuando ahora grande no puedo dormir si no tengo luz o a media luz. Entonces revisando un poco el archivo casi resulta que esta persona cuando tuvo 2 años de edad muy pequeño, ocurrieron incidentes en los cuales fue dejado el niño o la niña solo en un cuarto, le apagaron la luz y los papás no sé qué ocurrió y hubo una especie de incendio. Entonces ese niño se asustó, se atemorizó y a lo largo del tiempo eso quedó grabado en su engrama a nivel mental como una especie de carretera. Y cada vez que él ve un lugar oscuro, inmediatamente reacciona, ¿no? Entonces, con esta explicación del registro acásico, más la información que hemos tenido acceso a ese don a través de la experiencia de contacto, nos permite poder entender un poquito más y darle esa información que la persona necesita, ¿no? Wow. Bueno, ya que tocaste el tema de los engramas, solamente de pronto la última pregunta para pasar a ese tema que es importante, del taller también que vas a dictar, que tiene que ver con el tema. Yo te hago esta pregunta, o sea, en la Tierra hay extraterrestres viviendo experiencias humanas. ¿Alguno de estas personas que has atendido en los registros tiene un pasado extraterrestre? Mira, la mayoría de personas que hemos estado viendo, justamente cuando vamos retrocediendo en el tiempo, nos damos cuenta que muchos son semillas estelares, su origen no está en la Tierra. Y entonces, claro, uno tiene que ser también muy prudente y con mucho cuidado para poder explicar, porque las personas que pudieran venir no necesariamente tienen un conocimiento filosófico o espiritual o tienen pertenencia a un grupo espiritual. Entonces, eso se tiene que adecuadamente poderlo transmitir, ¿no? Pero sí existe eso. Qué interesante, o sea, y bueno, y también lo otro que dijiste, o sea, que están mimetizados con nosotros. O sea, ¿cuánto puede vivir, por ejemplo, uno de estos maestros guías? ¿1000 años o no tienen tiempo? ¿Cómo miden su tiempo? ¿Han visto toda la historia de la humanidad, por ejemplo? ¿O son contemporáneos a nosotros? Mira, esa es una de las preguntas que yo también en algún momento les formulé a ellos, ¿no? Y la respuesta que a mí me han dado es que existen de acuerdo al plano de evolución, ¿no es cierto? Pueden vivir en un cuerpo 1000 años, 2000 años, 3000 años. Lo que sucede es que, y esto es algo que quizás con el tiempo nuestra ciencia ya lo pueda alcanzar, dicen que pasado un lapso de tiempo, el cuerpo entra a un proceso de regeneración, a unas cámaras especiales, donde a través de energías y luces recomponen otra vuelta la composición celular y a nivel subatómico. Entonces, eso lo pueden hacer de repente 4 o 5 veces. Ya en la quinta ya el cuerpo no va a decir que tienen que emigrar
a otro cuerpo, pero pasan con la conciencia. Entonces en ese proceso pueden ser 1000 años, 2000 años, 3000 años, ¿no? Pero llega un momento en el cual ya tienen que salir de ese cuerpo. Estamos hablando de conciencia después de quinta, de sexta, de séptima, de octava dimensión de conciencia, ¿no? Entonces, sin embargo, ya tenemos conocimiento que ya hay tecnología mediante la cual, mediante una especie de cámara, sí se puede producir ese regeneramiento celular, solamente que todavía está en proceso de investigación, de análisis, pero ya se conoce que ya existiría esa tecnología aquí en la Tierra y que en algún momento los grandes laboratorios lo están experimentando. ¡Wow! ¡Qué interesante! Quiero aprovechar tu presencia. 2 preguntas más para pasar al tema central. Por favor, es que no te tenemos todos los días. Sino que se han liberado unas imágenes hace poco del planeta Marte, ¿no? Ha estado volando un dron y con unas imágenes que parecen mentira, ¿no? Parece IA, pero son imágenes en 4K, creo. Y han descubierto que en el ecuador, creo, de Marte, hay una cantidad de hielo, o sea, agua congelada, que no solamente va a permitir, o sea, si la manipulamos de cierta forma, reactivar el planeta Marte, sino que va a permitir agricultura y va a permitir prácticamente una migración humana hacia ese planeta de una forma muy sencilla, ¿no? O sea, va a ser esto posible gracias a que han descubierto, pues, no sé la cantidad, pero es millones de kilómetros de hielo, que es totalmente, es agua congelada, ¿no? Y que este planeta en algún momento tuvo vida. Y alguna vez te escuché con el Dr. Choi hablando de estos temas, entonces digo, aprovecho, ¿no? Marte está habitado, Roberto, hay gente ahí, hay extraterrestres. ¿Por qué hay agua? ¿Qué opinas de esta noticia de Marte? Bueno, mira, es evidente que ahora pues se está revelando mucha información, ¿no? Yo te cuento también que a estas alturas de la vida ya tenemos que empezar a discernir, ¿no? Por nosotros mismos. Porque muchas veces la información que se nos presenta pudiera ser una información que tiene ya mucho tiempo y que recién se puede estar develando. Y por otro lado también tenemos que tomar en cuenta que a veces esa información que se da tendríamos que tratar de saber de dónde viene. Porque yo te podría de repente comentar que quizás muchas de las creencias que tenemos respecto al espacio quizás no sean verdaderas, ¿no? Entonces, ¿por qué razón se está revelando esta información? Porque probablemente la presencia de los ovnis se va a hacer ya tan normal y tan corriente que va a haber un momento en el cual se va a tener que develar muchas cosas más. Se van a abrir archivos secretos. De hecho, ya en los Estados Unidos se está develando información, han ido al Congreso. Ese momento que ocurre la revelación que van los militares al Congreso americano, ese mismo día yo tuve una experiencia de contacto en el Cusco, a plena luz del día. Entonces, creo que toda esta información que se está revelando, pues, no es otra cosa que salir a la luz eso, ¿no? Sin embargo, también hay cuestiones que hay que evaluar, ¿no? Mucha gente piensa que la Tierra no es una esfera, sino es un círculo. Eso es plana, ¿no? Hay mucha gente que piensa que no existe el sistema solar y nosotros pensamos que sí existe. Entonces, creo que hay que comenzar ya un poquito a investigar, a indagar y ya iremos descubriendo la verdad, ¿no? Dios mío. Wow. Y bueno, luego te voy a trasladar esta pregunta, luego en un ratito, sobre el grupo Rama, que ha estado cumpliendo 50 años. Es importante eso, es muy importante. Y han tenido algunas personas experiencias con luces, con ovnis, algunos videos súper raros, o sea, en el sentido de que parecen ovnis realmente. Nosotros siempre miramos todo esto con una frialdad de investigador, pero de todas maneras siempre nos gusta, nos sorprende. Y bueno, si al final no son o sí son, bueno, es parte de la investigación, pero hay experiencias muy bonitas que han surgido. Y bueno, más adelante vamos a comentarlo, pero me interesa continuar con lo que estabas explicando, te interrumpí, sobre los engramas, ¿no? Y justamente estás dictando mañana en Arequipa. Estamos en Radio La Única, 95.5 FM. Estamos totalmente en vivo en PDT con Rafa Mercado y con nuestro invitado Roberto Vargas de La Gala, quien es una persona, un amigo, y aparte que se está tomando el tiempo de venir a Arequipa a compartir una experiencia de contacto que él tuvo y de todo un trajín al respecto de este maravilloso mundo, como le dices tú, también de la cuarta dimensión, de los archivos akáshicos. Y sobre este taller háblame un poco, Roberto, por favor. Sí, claro. Bueno, como te comentaba, después ya de la experiencia que ocurre en junio de 2023 en el Cusco, y después de lo
de ese avisamiento que tengo en 24 de diciembre entre 10 y 11 de la noche. Y claramente ya la sugerencia de que era el momento de comenzar a compartir en el ser humano, ¿no? Una de las cosas que nos mantiene de repente dando vueltas o en un círculo cerrado y que a veces no podemos salir es precisamente aquellas cosas que nos ocurren, probablemente en el vientre materno de mamá, que desconocemos que ha ocurrido, y generalmente que son en los primeros años, ¿no? En el primero, segundo, hasta el tercero o cuarto año, donde ocurren una serie de vivencias que nos pueden generar miedo, terror, angustia, pero como somos pequeños, o en todo caso en el vientre de mamá, no podemos filtrar ni mucho menos de decir esto no, esto sí, ni de niños tampoco. Entonces, ese tipo de energías que vendrían a ser esos engramas que se distorsionan y que alguien que conoce de la existencia de eso te puede comenzar a manipular. Recordemos que nosotros vivimos en un planeta de tercera dimensión donde existen pues seres altamente sabios y seres también altamente retardadores o retrasadores que al conocer ese tema del engrama, ¿qué van a hacer? Simplemente incidir en esa huella que está en el cerebro y en las emociones para que tengas temor y miedo. Porque ¿de qué se trata todo esto? Que nosotros venimos de un plano espiritual y encarnamos en el planeta Tierra. Y el propósito de estar aquí es que somos parte de un proyecto genético llamado libertad o ADN evolutivo, y que tiene como objetivo activar en el ADN dos cosas, el sentir espiritual y el gen de luz. ¿Y de qué manera nos van a bloquear? A través justamente de desconectarnos de eso, como a través del miedo, del dolor y sufrimiento que la mayoría pasamos. Ese dolor, miedo y sufrimiento se transforma en ese engrama a nivel del cerebro y a nivel neuronal, y como no lo vamos a distinguir al comienzo, se va a ir poco a poco creciendo y pasa a ser creencia, patrón, idea, y más adelante el algoritmo que nosotros tenemos celulares, que cuando buscamos una noticia nos la repite más de 1000 veces, el algoritmo cerebral se va a encargar de repetirnos y al final no vamos a salir de ese círculo que es el miedo, la inseguridad, el dolor, cuando en realidad sí lo podemos hacer. Un ejemplo, ¿cómo sería, por ejemplo, un niño con un engrama? O sea, entiendo que es como una impresión que ha quedado en tu psique, ¿no? ¿Entiendo bien? ¿No? Claro, es como, por ejemplo, ¿qué pasa? Un ejemplo. Si un niño ve, digamos, un gato negro que de repente salta y se asusta. Y cuando sea grande y vea un gato negro, va a seguir con ese temor de ver al gato. Pero no a nivel consciente necesariamente. Ya, pero ¿qué va a pasar? Okay. Ese volver a ver a los 7 años, a los 10 años, a los 15, 20 años, ¿qué significa? Se va reforzando ese engrama y se va distorsionando. Cuando en realidad el gato negro no te va a hacer daño, y si salta porque tuvo que saltar, y al final el gato tiene muy buena química con el ser humano. Entonces esa distorsión hace que te alejes, que tengas temor al animal, y entonces en el tiempo te genera una distorsión, un daño. Te equivocas, una percepción equivocada respecto al animal, cuando el gato es un animal muy noble, que te ayuda y te protege más bien. Ese tipo de cosas, por ejemplo, como lo que estamos hablando, son los que tenemos que comenzar a tomar primero conocimiento que existen, y luego qué tenemos que hacer para ir cambiando eso, ¿no? Podemos corregir eso. Y luego el algoritmo cerebral que te va a repetir, al cambiar esa energía y comenzar a equilibrar ese engrama, ese algoritmo ya no se va a repetir, y por lo tanto ya no vas a tener ese tipo ya de reacción, de emoción que es subconsciente. Por eso te decía, o sea, son algunas cosas, o sea, nosotros actuamos como, ¿cómo se podría decir? Aquí estamos con una panelista también. Claro, lo que pasa es que hay un banco de memoria en el cual queda grabado eso, y tú, cuando viene un hecho en la vida real, lo que respondes es el subconsciente, no es el consciente. Es el subconsciente lo que responde inmediatamente, y es 3 veces más rápido que el consciente. O sea, incluso las cosas que escuchamos de, por ejemplo, cuando estamos en el vientre materno, también ahí se van a generar algunos de estos engramas. Sí, es uno de los principales, y como no sabemos, porque probablemente mamá no está, o porque nuestro mundo normal no considera ese tipo de cosas, no le damos importancia. Pero tú es que lleguemos a un psicólogo, un psiquiatra, un especialista, sí te va a hacer notar eso, y te das cuenta. Sí, yo escuché esto hace tiempo, que me regaló mi tío, bueno, que en paz descanse, ¿no? Mi tío me regaló un disco de la bacana, interesante, de la cientología. Ahí escuché un poco de los engramas y es muy, muy reveladora. O sea, que son como palabras, fuerzas, sentimientos, sonidos, incluso no conscientes, que el niño queda en nuestro ADN grabado, ¿no? Y si alguien toca, como dices tú, esa fibra, esa tecla, puede... Ahora yo no sabía que puede hasta manipularnos. Estamos
o sea, quedaríamos expuestos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, por lo menos intentamos descubrir cómo estamos programados, ¿no? Exacto, y para no ir muy lejos, ¿no? Nuestras costumbres, tradiciones, que conocen ese engrama, lo que están haciendo es reprogramarnos y nunca vamos a salir, ¿no? Entonces ha llegado el momento en el cual primero tenemos que conocer el tema para luego diagnosticarlo y luego encontrar alternativas y estrategias para salir de eso, que sí se puede. Claro, no es un tema que vas a la farmacia y compras una medicina y ya está, no, es un proceso, pero con la seguridad de que ese proceso es ya permanente y para siempre. Bueno, y te vuelvo a preguntar esto, que es importante. Estos talleres que estás dando, estas informaciones, también vienen de este plano de contacto. Se podría decir que esta información también la manejan estos seres, ya no sé si decirles extraterrestres o dimensionales, ¿eh? Según lo que nos estás contando, pero la manejan ellos también. Justamente la manejan ellos y fue una de las sugerencias de poder ya hablar al ser humano, porque el otro lado se aprovecha de eso, pues, para manipulaciones. Ya están, claro. Actuar ya. O sea, ellos sí han logrado destrabar todos sus engramas, digamos. Sí, bueno, No sé, es que o no habrán, el tipo de cerebro, el tipo de hélice en el ADN y el tipo de energía que ellos manejan están por encima, pues, de la dualidad del bien y del mal. Ok, o sea, ellos no son tan parecidos a nosotros, digamos, o sea... Lo que sucede es que nosotros somos el cromosoma, el ADN y el gen es de ellos, pero adaptado a la realidad humana. Y por supuesto la frecuencia vibratoria nuestra está adaptada a un mundo de tercera dimensión. La diferencia, mi querido Rafael, es que a pesar de los seres que están en tercera, cuarta, quinta y sexta dimensión, a pesar de que tienen un ADN con más cadenas de hélices en el ADN, que tienen más chakras, más cuerpos, más campos áuricos, más información, no pueden experimentar ni las emociones ni el sentir de nosotros. Nosotros podemos conectarnos desde la Tierra con la multitransdimensionalidad y podemos llegar hasta los confines de creación. No tenemos límite, pero como desconocemos eso y no sabemos, y en cierta medida los engramas nos bloquean, no podemos reconocer eso, ¿no? Como para que nos cuentes un poquito del taller que lo estás haciendo, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué tiene que llevar las personas? Sí, bueno, ¿Cómo se da este taller? Les sugeriría en primer lugar que esta noche, por ejemplo, descansen lo más temprano posible. Mañana hagan una pequeña oración, de ser posible una dieta casi suave, ¿no? O sea, no carne, no condimentos, no fumar, no tomar, por supuesto que eso está descartado. Ir también con un poco de paz interior, no discutir, o sea, estar tranquilos. Y llevar un lapicero y un cuaderno, porque va a ser casi 80% práctico y casi un 20% teórico. Muy bien, entonces si nos puedes dar los datos, o acá la señorita se encuentra aquí en Voz en Off. ¿A qué hora es? No va a salir, pero le puedes decir a él. ¿A qué hora es? Mañana arranca. ¿Sí? Mañana sábado a las 3:30 de la tarde. El teléfono donde pueden llamar es 993-2020-94. Repetimos. 993-2020-94. La dirección es calle Jerusalén 206 y es imágenes. Sí, bueno, para los que nos están escuchando en directo a través de la fanpage que queda grabado y a través de Radio La Única FM 95.5 FM que estamos en directo. Y otra cosa, bueno, este video lógicamente va a quedar colgado, es una entrevista que estoy muy contento de poder hacerla con una mejor cámara, una mejor luz, una mejor ubicación, porque hace tiempo nos logramos hacerte una entrevista muy muy simpática en Huánuco, y ahí me ha apretado saliendo, pero bueno, igual tuvo gran acogida por la gente, entonces ahora podemos hacerlo un poquito y con algunos temas actuales. Y gracias por habernos acompañado, Roberto, pero no quería cerrar este episodio sin preguntarte un poco sobre qué opinas, ¿no? De 50 años del Grupo Rama, de esto que están grabando las personas, que son, parece ovnis, cosas. ¿Y qué nos puedes decir tú? ¿Cuántas veces has ido a Chilca? Me imagino un montón, tú que radicas en Lima.
¿Qué te trae, ¿no? a la mente cuando te digo, a tus engramas, cuando te digo Chilca? Bueno, mira, en principio la Misión Rama, a la cual yo también pertenezco, es creo una escuela muy importante para poder empezar a entendernos, empezar a comprender, despertar conciencia. Hay que reconocer que gracias a nuestro hermano Sixto Paz Wells, que él ha tenido la gran labor importante, no solamente de difundirlo en Perú, sino a nivel internacional, por el cual muchas personas hemos en algún momento seguramente haber escuchado el mensaje y algo ha inquietado en nuestro corazón y mente, ¿no? Entonces, la presencia de extraterrestre vía naves es real, soy un testigo de eso, y he acudido en muchas oportunidades contigo, inclusive nos hemos encontrado en Chilca en varias ocasiones, y es un lugar que se podría considerar como caliente, es una ruta por donde pasan efectivamente los ovnis, así como en Tacna es Chuschuco, es una ruta caliente. Existen pues momentos en los cuales es conveniente que nosotros podamos ver también, ¿no? Porque a veces a través de la vista, a través de la energía necesitamos en cierta medida ver en el cielo un poco para saber que no estamos solos, y a veces hay este tipo de avistamientos porque en el grupo que pueden haber una cantidad, de repente hay un grupo de personas que sí necesitan ser testigos de esto. Entonces los avistamientos que han tenido, las fotografías y las experiencias, pues son reales para las personas que van con un corazón despierto, ¿no? No, y pasan cosas rarísimas. Yo, bueno, la vez que fui, verdad, ¿no? Está ese video. Captó un amigo, Charles Bolaños, que le mando un saludo del Cusco, captó como una energía ahí vibrando en el desierto. Yo también intenté tener mi experiencia. Traté de meditar, me fui caminando por algún lugar, llegué a una zona que había visto en mi mente. O sea, incluso estuvo Pedro Noguchi, un gran amigo que investiga todo lo paranormal, y ahí captó con sus máquinas, en vez de captar las voces de los fantasmas, captó la voz de Oxal, ¿no? Ahí sale, ¿no? Por primera vez captaba la voz de un extraterrestre a través de una psicofonía, ¿no? Entonces ahí pasan cosas, y también las experiencias de Juana Cherbo, su mamá Maruja, y otras personas que han venido hablando de que en los 60, 70 ya había contacto, ¿no? También antes de Sixto, ¿no? Antes, durante y después también. Claro, bueno, un saludo para nuestro amigo Charles Bolaños, nos vamos a encontrar en Cusco también. No, tiene unas informaciones geniales del disco solar. Claro, entonces, efectivamente lo que tú dices es verdad, Rafael. La presencia ovni es real, eso ya no lo vamos a poder esconder ni tampoco negar. Que existe vida extraterrestre creo que más claro queda porque hay muchos testimonios, no solamente en nuestros actuales, sino de las culturas ancestrales andinas, de las cuales tú eres un gran investigador, ¿no? Y a mí me ha tocado vivir y experimentar conferencias a nivel internacional, que he participado, viajes a muchos países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, donde me he tenido la oportunidad de reunir con personas también con experiencia de contacto, y hemos intercambiado información y nos hemos dado cuenta que coincidimos en muchas cosas. Lo importante es despertar ese sentir espiritual, activar ese gen de luz aquí y ahora, porque esa es, dentro de las cosas, ese amor incondicional por el cual hemos venido. Y bueno, 50 años entonces del Grupo Rama, en su existencia en el Perú, mucha gente interesante, noble, ¿no? Que ha integrado en diferentes partes del mundo, del país, ¿no? Del Perú. También aquí el Grupo Rama de Arequipa, un saludo para todos ellos, que muchos han viajado por ahí, para allá, para celebrarlo, para seguir con su labor. Y son grupos, de verdad, bueno, yo he conocido muy buenas personas ahí. Así que, bueno, un abrazo para todos ellos, y que sigan, ¿no? Adelante, con avistamientos y con todo. Y bueno, quería pedir un apoyo aquí a la camarógrafa, que estamos transmitiendo. Bueno, todo lo vamos a subir. Ya sabe las cositas que había que hacer. Así que bueno, entonces yo quería presentarte, Roberto, por favor, antes de que cerremos esta participación, quería presentarte una gran amiga que ya acaba de ingresar al set. Ella es Margarita Torres. Estamos haciendo también, a partir de algunos programas, un segmento que me acaba de ocurrir, que es La Hora del Más Allá, también con Margarita, porque Margarita es medium. Ya ha tenido algunas participaciones interesantes, incluso con el Dr. Choi. Hemos viajado, hemos estado hace poco el año pasado, ¿no? En Tacna, estuvimos en la zona de Alto de la Alianza. El Alto de la Alianza. Bueno, hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches con todos, buenas noches con todo el público.
Ya, Gusto conocerlo. Llegó la alegría de la radio. Hola, Margarita. Recargada también. Recargada. No, y te quería hacer esta pregunta, Margarita, porque hemos estado en el Alto de la Alianza haciendo lógicamente intentando hacer un contacto paranormal. ¿Con cuántas personas murieron? ¿Hay 50.000? Más o menos. Más o menos. Y bueno, contando, ¿no? Porque no se sabe con exactitud. Pero nos pasó algo muy extraño al empezar la incursión. Así. No sé si recuerdas, para que tú lo cuentes y le cuentes a... Vimos luces aparentes, parecía un carro, porque todos volteamos y para nosotros que no conocemos esa zona, pensamos pues que era un carro. Cuando las personas conocidas nos dicen, por ahí no hay nada. No hay carretera. No hay carretera, no hay nada, es la ciudad, o sea, no, imposible que vea un carro, y era cerca, ¿no, Rafael? Sí, una luz roja. Cerca, sí. Muy poderoso. Cuando quiso Rafael grabarlo, ya había pasado. Ya se fue. No, curioso. Muy rápido, sí. Y también otra pregunta que te quería hacer, porque Fernando tenía una experiencia, bueno, como seguramente sabes, ya está escuchando el programa, ya, bueno, todos, en Tacna, tuvo en el año 95 un encuentro con seres extraterrestres en este lugar. Pero tú has tenido oportunidad de ir a Tacna a hacer tus trabajos como medium y llegaste a percibir un poco que este lugar es muy especial, sobre todo la zona de Micuya y toda esta parte, ¿no? Así No sé si nos puedes contar, Margarita. Claro que sí. La zona de Micuya que fui es una energía muy especial, muy, muy especial, donde ahí yo sentí la presencia. Antes de ir ya a Micuya me dijeron, vamos a ir a Micuya, yo ni enterada, no sé qué será, bueno, pero yo ya sentía una energía, y yo comentaba, del cielo nos vigilan. Yo le decía, del cielo nos vigilan, pero no sé qué va a haber, ¿no? Y llegando al lugar me contaron, ¿no? Que precisamente en ese lugar había avistamientos. Y todos sentimos la energía ahí. Hicimos una con el Spirit Box y se comunicaron los extraterrestres. Pero a diferencia de los espíritus que hablan un poquito más, como nosotros, obviamente, los extraterrestres te dicen cosas muy precisas, tajantes, tan, y nada más. Entonces, a mí me dijeron que yo era del planeta 6. Hasta ahora no sé, ¿no? Planeta 6, Planeta 6. Tú eres del planeta 6, me dijeron. Y a su vez me dijeron, tienes que subir, porque en Micuya había como unos cerritos, y luego miraba como telarañas, y bueno, no sé, eran muchas cosas que miraba ahí. Y recuerdo cuando subí, ahí me hablaron de una guerra, que va a haber una guerra que todavía no en el futuro, cambios en el planeta. Me dijeron de las mujeres, que somos fuerza, que va a depender de las mujeres para que el planeta avance. Y muchas cosas los extraterrestres me hablaron. Obviamente en ese momento uno dice pues será cierto, no será cierto, pero con el tiempo se ha ido viendo muchas situaciones de lo que me han avisado en ese. Ahora también recuerdo que te conté, Rafael, yo me vine con uno que se me pegó en mi pierna. Y yo decía, porque yo me empecé a sentir un poquito mal, un poquito extraña, fui a hacerme una limpia. Y cuando de repente era un extraterrestre pulpo. Un pulpo que se pegó en mi pierna derecha. Eso está bien loco. Sí, y yo decía, no, lo que estoy viendo es mi imaginación. No lo puedo creer. No, es un pulpo. Y le preguntamos y le dijimos, ¿por qué está? Porque me decían, no, es que él se quedó. Que habían ido a visitar, así como él. Pero él se quedó y se sentía perdido, no sabía qué hacer. Y la única que me vio que yo lo podía sentir era yo. Así que se me pegó, porque pensaba que yo lo podía ayudar a contactar con sus familiares, con los de la nave, no lo sé. Pero me estaba jalando energía, ¿no? Y eso fue algo muy, muy, muy loco que tuve con... Y cada vez también que hago estas ayudas espirituales, a veces se presentan extraterrestres, se presentan, ¿cuándo ha sido? ¿Ayer o anteayer? No, anteayer, que fuimos a una casa a liberar espíritus, y en el espíritu nos dice aliens.
Entonces y yo dije, ¿cuántos aliens hay? 6, nos dijeron. ¿Ustedes están acá o han venido a ayudar? Ayudar. O sea, nos ayudaron en la misión de ayudar a los demás a trascender. Muy loco porque justamente Sonia Rinaldi con Lucho Hu y otros expertos que en las psicoimágenes, transcomunicación instrumental, han empezado a captar ya no solo fantasmas, espíritus, sino extraterrestres, ¿no? Y bueno, lo más loco que nos han dicho es que los extraterrestres tienen una tecnología tan poderosa que han contactado con el plano no físico de nosotros, o sea, con el reino de nuestros fallecidos, donde también hay científicos, y se han comunicado con ellos, ¿no? Y están hasta trabajando, están haciendo cosas, y están mandando información y videos, imágenes, para que sean captados por nosotros, ¿no? A través de los... Bueno, un tema un poquito... Bueno, ya estuvo acá Lucho Hu, nos contó y nos mostró imágenes, ¿no? Pero tú has estado ahí, Margarita, Claro. en estos intentos de comunicación entre extraterrestres y espíritus con estos aparatos, ¿no? Con Lucho Hu, que estuvo en Brasil. Claro, sí, ellos se comunican, nos dan como... Sus mensajes son muy exactos, muy precisos, no se van como nosotros que hablamos y hablamos. Ellos son muy exactos. Pero lo que me he dado cuenta últimamente es que se están haciendo notar más. Ya están siendo más descarados, como se dice, ¿no? Han perdido la vergüenza. Margarita, permíteme un comentario. Adelante, Roberto, por favor. De Nicuya. Sí. Fíjate que, bueno, con Fernando Bendezú, a quien le envío un saludo si nos está siguiendo, es que cuando nosotros tuvimos la experiencia de contacto en Chuchuco, la NASA había acordonado con sus equipos, y eso está en el diario del Comercio, lo pueden verificar, la noticia que les digo, y llevaron y detectaron que habían campos en el lugar donde tuvimos nosotros la zona de la experiencia, que era energía que no procedía de la tercera dimensión. Entonces eso que tú señalas sí es verdad, es cierto, o sea, ya ha sido comprobado. Inclusive salió aquella época salió, no sé si era en El Ojo, no, que decía que ese lugar era un omnipuerto. Ese lugar de Nicuya, ese lugar de Chuchuco era un omnipuerto. Y que por eso había un cuartel que protegía esa zona, ¿no? ¿Eso que dices es verdad? Ahora que tú lo mencionas, me he acordado cuando estábamos pasando por el terreno de Nicuya, era algo extraño porque tú estás caminando y es la tierra, ¿no es cierto? De repente pasas a otro, ahí mismo, ¿no? De un lado a otro y sientes otra energía. Fuimos en la noche, pero había luna llena y se miraba. Y las piedras tenían otro color. Muy diferente, y era un color específico que solo era un sitio como un círculo. Entonces, y más la energía que yo sentía, entonces, obviamente es fácil deducir que ahí bajó una nave, pues, obviamente, y con ese calor, con eso, el color de las piedras es totalmente diferente, porque tú agarras la piedra, la volteas, y sigue siendo la misma piedra, pero eso es un ladito nomás que está marcado en el lugar, ¿no? Y ahí, así como ese sitio, he visto como en uno grande y varios chicos. Eso es lo que vi. Y claro, y ahora que lo mencionas, pues... Bueno, y lo del pulpo también es interesante. Yo no estoy autorizado a contar nada de eso. Para nada. Pero sí debo decirte que dentro de la casuística de Japón, que justo un saludo a Juanjo Verástegui de Apu, Japón, él vive allá. Ya contactó, ya sabe dónde vive, y creo que no sé qué isla es exactamente, este señor que tuvo una experiencia con seres pulpos, ¿no? Que eran pulpoides, que le dieron una experiencia a un japonés, pero aparte hay un amigo en Tacna que nos contaba nos contaba un pasaje de su vida donde habría tenido un contacto, hay una historia al respecto de un pulpo. No sé si por ahí también la has escuchado tú, Roberto. Creo que no la podemos contar, no sé si la has escuchado, pero es coincidente con lo que dice Margarita, ¿no? ¿No la escuchaste? Ay. Bueno, por si me da cuenta. No estoy autorizado porque es que es una historia un poco delicada y off the records, ¿no? Pero a lo que voy es que es muy interesante ese dato que da Margarita porque es algo que pocas personas saben y justo da en el clavo a veces, pues Margarita con lo que es medium, ¿no? Ahora estoy recordando, hace muchos años, antes de conocernos, en el grupo espírita, cuando iba, me acuerdo que tuve un contacto con los extraterrestres. Era una reunión
que nos estaban advirtiendo precisamente sobre COVID. Era en el 2000, si no me equivoco, 16, 17, por ahí. Y que yo me acuerdo clarito, que era una reunión y miraba de todo, o sea, era como un salón o un teatro, algo así, que estaban sentados y miraban diferentes tipos. Y yo estaba un poquito asustada porque primera vez en mi vida que miraba eso, estaba en trance yo. Entonces, cuando de repente del salón del medio ingresa por la puerta un hombre alto, me acuerdo clarito, que no era de este planeta, era un hombre bien alto, sus brazos largos, grandes, sus manos, con una capa, su cuello largo, su cabeza era grande, sus ojos grandes y su boca chiquitita. Y cuando él entra con una imponencia a ese salón y todos se paran y él ingresa. Y él empieza a decir en su idioma, porque no sé qué idioma hablaban, pero yo lo entendí y dijo, esta reunión es para prevenir al planeta Tierra. Nos estamos reuniendo todos, dijo, todos los planetas, los jefes de los planetas, dijo eso. Me acuerdo, ahora me acuerdo de eso. Y entonces eso lo conté en el grupo espírita, lo comenté. Y te dijeron, anda rama, no vengas acá. Entonces lo comenté y eso, obviamente que en ese momento, pues, ¿cuándo sucederá? ¿Cómo será? No lo sé, pero nos estaban avisando de lo que iba a venir en el planeta. Sí, muy interesante. Roberto, y bueno, para ir cerrando esto, ¿tú qué opinas? Bueno, no, en realidad, claro, tenemos talentos y todo, pero no sé hasta qué punto también Margarita o muchas personas entramos en esto del archivo akáshico, porque yo estuve conversando contigo en la mañana, ayer, y me dijiste un par de cosas, ¿no? Que involucraban mi nacimiento y que consulten, ¿no? ¿Te acuerdas que conversamos de eso? Entonces me hizo acordar un poco te sentí como medium también, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, claro, uno es medium? ¿Cómo entender este contacto que tenemos con estas informaciones que vienen de otros planos? Ya que estamos con Margarita, claro. También ella debe tener su opinión, pero bueno, te pregunto, ¿no? En lo personal te comentaré pues que después de la experiencia de contacto, como que comenzamos a experimentar, no solo yo, los que estamos en el grupo, ciertas capacidades como de pronto ver más allá de lo normal, escuchar algo más, como de pronto sentir algo más, percibir. Ahí comprendimos que ese sentir era la clave de todo. Si tú sientes, puedes activar la telepatía, la clarividencia, porque sabes que nadie te puede interceptar. Pero si tú solamente usas la parte mental, es un evidente que te van a interceptar. Entonces, si hubiera alguna manera, digamos, una clave para poder hacer esto, es eso. Entonces, lo que yo normalmente hago es como que se me agudiza la percepción, la visión, y puedo entrar y ver tu información. Y simplemente en ese instante te la cuento, ¿no? Te las escribo. Es entrar y ver. Claro, así es. Ese es otro tipo de mediunidad, porque en realidad todos somos medium, ¿no? Medium es intermediario, ¿no? Con el mundo espiritual o los mundos celestes. Entonces, ese tipo de lo que le entiendo es que como que entrar en trance y le llega toda la información así, en un momento dado, digamos, ¿no? Y eso es parte de la mediunidad también. Y lo que dice es cierto, que nosotros tenemos que estar, pues, despiertos. Es la verdad, tenemos que estar despiertos, porque me voy más allá, porque si no estamos despiertos, nosotros estamos rodeados de tanto de espíritus buenos, espíritus malos, extraterrestres buenos, extraterrestres malos. Entonces, si no estamos despiertos, estos nos dan influencia, nos influencian negativamente, ¿no? Por eso hay que andar en vibraciones elevadas, altas, frecuencias altas. Eso se llega a hacer
obviamente con la moral, el comportamiento, todo eso, lo correcto, ¿no? Porque de esa manera elevamos nuestra frecuencia. Y haciendo eso, pues, atraemos lo bueno, no rechazamos lo malo, ¿no? Porque estos malos, justamente como dice, a los que no sienten, los persiguen. ¿Para qué? Para que obren mal, para que hagan cosas negativas. Justo nos dijo eso un poco Roberto. Sí. Muy bien, bueno, vamos a ir ya a la pausa de la hora, vamos a ir cambiando un poco también la temática, pero quería despedirme, Roberto, contigo, entonces para que nos hagas alguna recomendación final y también nos hagas recuerdo pues de los talleres y todo lo que estás haciendo. Igual esta entrevista queda, ¿no? Queda grabada para de pronto más adelante te van a ver personas, los puedas dirigir a tus proyectos, a tus páginas, etcétera, ¿no? Sí, bueno, queridos amigos que me están escuchando y viendo también, muchas gracias Rafael, Anita, dando esta oportunidad, y a ti Margarita por conocerte. De verdad, cuando vibramos desde el corazón y desde ahí nos empezamos a comunicar, todo se va a dar de alguna forma. Este es el tiempo en el cual tenemos que vibrar en ese amor incondicional, que es una frecuencia superior para la cual hemos venido aquí a la Tierra, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a hacer lecturas en la mañana de registros acásicos para quienes sientan a acudir. Por la tarde vamos a hacer este taller de realineación de engramas y algoritmos. Excelente. Porque es importante ya que comencemos a reconocernos primero como la familia espiritual que somos, a entendernos entre nosotros y a recobrar nuevamente esa esencia espiritual aquí en la Tierra, y que si en un momento a mí me toca en ese instante tener el rol de ser, digamos, el que facilita esta tarea, solamente es puntual, pero lo importante es que comencemos a conectarnos desde lo más profundo, saber que somos seres espirituales en un plano material, y que con esa humildad, con esa sinceridad, con esa paciencia, desde ese mensaje podemos llegar. Pero esto no solamente es para nosotros, esto es para nuestros niños que ya están aquí y para aquellos que van a venir. Porque este mundo que nosotros hemos recibido, que nos dieron nuestros padres, un mundo perfecto, en equilibrio, tenemos que darlo igual a las nuevas generaciones. Esa es nuestra labor. Entonces, para eso necesita este despertar de conciencia. Y las huestes celestiales nos van a ayudar, pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Así que quienes vayan el día de mañana, pues con todo corazón nos vamos a conocer, nos vamos a dar un abrazo, nos vamos a reconocer y nos vamos a saludar, porque nos estamos reencontrando seguramente después de muchas vidas. Gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias Roberto, un lujo tenerte en el programa, realmente una gran, también a la vez, sincronicidad, coincidencia. Bueno, realmente agradecido de poderte haber tenido aquí en cabina, en Radio La Única, que estamos a través de las ondas sonoras impactando, ¿no? Esperemos positivamente en toda la población, en toda la comunidad arequipeña, a través de los 95.5 FM, esta importante emisora que cada día está con nuevos programas y con nuevas alternativas aquí, y lógicamente un agradecimiento al programa que nos ha precedido, La Hora del Volante, que ya vamos a hacer algunos crossovers. Les mando un saludo, colegas con los que me he encontrado de otras radios que han venido para acá. ¿Y por qué digo esto? Porque están llegando cada vez personas muy interesantes aquí a hacer programación, así como esto, ¿no? Que se sale un poco, rompe un poco el molde, y agradecer lógicamente a los directivos de la radio que nos permiten hacer esto y llevar un mensaje completamente, ¿no? Terroríficamente maravilloso, ¿no? En el viernes de terror, el viernes de terror. Muy bien, vamos a la pausa de la hora y regresamos de inmediato para continuar con nuestro bloque, ahora nuestro bloque con el más allá, que ya llegó Margarita. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos de inmediato.